Bueno, mis chicos, entonces seguimos con la segunda parte de la guía. Tenemos aquí, habíamos quedado en la hoja número 3, empezando la hoja número 3, habíamos hablado de las propiedades del área. Esta figura la pueden cortar y pegar, lo que dice propiedades del área, estos tres círculos y esto que les estoy mostrando, que está en amarillo, verde y azul, lo pueden cortar y pegar, pero por favor lo van a leer. Lo anterior, sí, de la hoja número 2, todo el texto se copia, solamente pueden cortar y pegar la figurita morada y la figurita verde. Del resto el texto se copia. Y pasamos, entonces, continuamos en la hoja número 3, pasamos al tema de área de polígonos, que ahí habíamos quedado. Las definiciones, por favor, las copiamos, todo el texto lo copiamos, este texto que está dentro de la flechita, todo esto se va a copiar. La figurita sí la pueden cortar y pegar si desean, pero esta fórmula la van a copiar. Todo esto lo van a copiar. Entonces, esto se copia, se corta y pega, se copia. Esto se corta y pega, fórmula se copia, texto o definición de la fórmula se copia. Lo mismo para el romboide, se copia. El romboide lo pueden cortar y pegar, solo la figurita y el resto todo lo van a cortar y pegar. Lo van a copiar. ¿Listo? Entonces quiero que quede eso muy entendido. Entonces el rectángulo, aquí vamos a hablar sobre el área de algunos polígonos. Cada polígono tiene diferentes formas, por lo tanto se calcula su área de manera diferente. Un rectángulo tiene una base un poco más larga que la altura o viceversa, la altura más larga que la base. O sea, es decir, la base y la altura pueden tener dimensiones diferentes. ¿Cómo se calcula el área? Se calcula multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura. El área de un cuadrado, entonces es esta de acá del color azul. El área, como el cuadrado tiene lados iguales, entonces yo multiplico lado por lado. ¿Y lado por lado qué es? Es lo mismo que decir L al cuadrado. Entonces el área del cuadrado es igual a lado por lado o lado al cuadrado. El romboide, para el romboide, que aquí de color como naranja, miremos que el romboide tiene una pequeña inclinación, un ángulo de inclinación. Entonces observen que este triángulo que está acá, si yo lo llegara a cortar, este que está aquí, si yo lo quisiera cortar y pegar, lo podría hacer. Entonces, si yo llegara a cortar este pedacito que está acá, si yo lo llegara a cortar, lo puedo quitar de aquí y pegar aquí. Y observemos que ese triángulo, al pegarlo aquí, me daría exactamente la forma de un cuadrado. Me quedaría la forma de un cuadrado, que es esta que estoy dibujando. Este cuadrado que está aquí. ¿Listo? Entonces, chicos, este cuadrado que está aquí, que se formó, que yo acabé de formar, este cuadrado que está aquí, me demuestra que, ¿qué se lo voy a hacer? Mire, este cuadrado que está aquí, me demuestra que este cuadrado que está aquí, me demuestra que si yo traslado esto para acá, me queda un cuadrado, es decir, que el romboide también se podría calcular con la misma fórmula que la del cuadrado o la del rectángulo. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para el romboide? Sería la base por la altura, que es lo mismo. Y para calcular el trapecio, entonces lo calculamos de la siguiente manera. Esta B mayúscula significa base mayor y la B minúscula significa base menor. La H significa altura. Entonces, para calcular el área, sumamos la base mayor más la base menor, o sea, esta longitud la sumamos con esta longitud, y el resultado que nos dé lo multiplicamos por la altura, que es esta H. Esta es la fórmula de manera resumida. B mayor más B menor, el resultado lo multiplicamos por H y el resultado que nos dé lo dividimos por 2. Eso sería para calcular el área de un trapecio. Pasamos a la siguiente, a la hoja número 4. Para calcular el área de un rombo, pues entonces lo que hacemos es calcular primero. Vamos a calcular las distancias de las diagonales. Diagonales son estas.
es la distancia que hay entre dos vértices, o sea, este punto y este punto, dos vértices que no sean colineales, es decir, que no están en la misma línea del lado. Entonces, con este sería la distancia mayor, la diagonal mayor, y por eso se coloca con D mayúscula. Y esta distancia a esta distancia sería la diagonal menor, y por eso se coloca con D minúscula. ¿Listo? Entonces, el área es igual a 1/2 de la diagonal mayor por la diagonal menor, dividido en 2. Luego tenemos el triángulo. El área de un triángulo es igual a la base por la altura, dividido en 2. ¿Ok? Y luego tenemos los poliedros. Eso por favor todo lo copian. Lo único que pueden cortar y pegar son estas figuritas. De resto la fórmula y las definiciones la pueden copiar. Pasamos entonces aquí al título de sólidos geométricos. Este mapa conceptual o este diagrama lo pueden cortar y pegar. Voy a explicar rápidamente qué son los poliedros. Los poliedros son sólidos geométricos que tienen un volumen, es decir, tienen 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Tenemos entre los poliedros, se clasifican en prismas, pirámides y poliedros regulares. Entonces, los prismas son aquellos que tienen base. Base es aquí donde se pueden apoyar. El cubo tiene una base menor y tiene una base mayor. Y tiene 6 caras. Esas son las caras del cubo. Y cada una de sus caras son cuadrados. Tenemos también el prisma recto, que es un prisma igual, que tenemos una cara inferior, una base inferior y una base superior. Se le llama recto porque sus caras son perpendiculares. Tenemos también la clasificación de los prismas, también se pueden llamar triangular, según la base, los lados de la base puede ser triangular, cuando la base es un triángulo, cuadrangular cuando la base es una figura de 4 lados, pentagonal cuando es una figura de 5 lados, hexagonal, etcétera. En este caso, esta es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Este es un prisma hexagonal, es decir, su base inferior y su base superior son caras hexagonales. Tenemos un prisma oblicuo, es un prisma que tiene un grado de inclinación, sus caras tienen un grado de inclinación. También tiene una base inferior y una base superior. Tenemos las pirámides son figuras geométricos que tienen una base inferior o vértice con el cual finalizan. Su clasificación también tiene que ver con la base inferior. Según la base inferior, podrían tienen diferentes nombres. En este caso, si su base es un triángulo, entonces sería pirámide triangular. Si su base es un cuadrado, sería pirámide cuadrangular. Si su base, como este caso, que la base es un cuadrado, ¿sí? Tiene 4 lados. Pirámide de base cuadrangular. También tenemos los las pirámides de base pentagonal y las pirámides de base hexagonal y las pirámides de base heptagonal cuando son de 7 lados y así sucesivamente, octagonal, así sucesivamente. Luego tenemos los poliedros regulares. Dentro de los poliedros regulares tenemos el tetraedro regular, que es un sólido cuyas bases, todas sus caras son triángulos. Tenemos el hexaedro regular, que es el cubo, que tiene todos sus caras son iguales, son cuadrados y tiene 6 caras. Tenemos el octaedro regular, tiene 8 caras y sus caras son triángulos, no tiene base inferior ni tiene base superior. Tenemos el dodecaedro regular, sus caras son 1, 2, 3, 4, 5, son pentágonos. Y el isocaedro regular, que tiene también todas sus caras son iguales y tiene también sus caritas son triángulos. Listo, entonces de aquí pasamos para los cuerpos redondos. Entre los cuerpos redondos tenemos el cilindro, que está limitado por una base inferior y una base superior. Tiene un eje de revolución, es decir, el cilindro se forma de un plano que hizo una rotación y formó el cilindro. ¿Listo? Mire, eso es lo que se alcanza a ver acá. Este plano, a lo que rotó, fue formando el cilindro. El cilindro es un cuerpo redondo porque no tiene caras,
su superficie es un cuerpo redondo, un cuerpo en movimiento, le llaman ellos. Y el cono es también, no tiene caras, es un cuerpo redondo, tiene su base, es un círculo. Y tenemos la esfera que no tiene ni base superior ni base inferior y todo su cuerpo es un eje en revolución. Aquí tenemos las referencias, se encuentra en el libro Matemáticas Séptimo, Santillana. Y tenemos las prácticas ejecuciones. Entonces ya les explico lo de las prácticas ejecuciones. Dejamos hasta aquí este video.